día de hoy la media habitual de las clínicas es por encima de esa edad, podemos decir a las de 37, 38 años, ¿no? Darte cuenta de que, bueno, pues que llega este momento y tienes que tomar una decisión, ¿no? El mensaje más claro, el posponer maternidad no solo implica que si te embarazas con factor edad, ¿no? Que sería pues con 38, 39, 40 años, puede aumentar los riesgos en el embarazo, diabetes en el embarazo, o pues retrasos del crecimiento del bebé, o en definitiva más probabilidad estadística de que nazcan niños prematuros por patología en el embarazo en relación a la edad materna, sino que la calidad de los ovocitos en función de la edad está relacionada con más problemas cromosómicos. En 2022, Jennifer Aniston, una de las actrices protagonistas de Friends, confesó en una entrevista: ojalá alguien me hubiera dicho que congelara mis óvulos. Lamentablemente, esto es lo que piensan muchas mujeres cuando llega su momento de ser madre, porque en la actualidad la maternidad la dejamos para la treintena o incluso para después de los 40, pero la biología tiene otro ritmo y a partir de los 35 años la fertilidad disminuye de forma considerable. ¿Estamos lo suficientemente informadas de lo importante que es congelar óvulos a tiempo? Quédate hoy con nosotras para descubrir cómo desafiar a nuestro reloj biológico y atrasar el momento de ser madre si es que lo necesitas. Hoy nos acompaña Martina. Martina es licenciada en Medicina, especialista en ginecología y obstetricia y desde 2013 se dedica en exclusiva a la reproducción asistida en la clínica de IBI Murcia. Martina, has escrito en revistas nacionales e internacionales sobre este tema, en capítulos de libros relacionados con ginecología. Cuentas con un montón de congresos a tus espaldas. Yo creo que hoy nos van a quedar los conceptos bastante claros. Sin lugar a dudas. Bueno, buenos días. En primer lugar agradeceros que me hayáis invitado a hablar de este tema tan importante en un formato como este, tan accesible a tantas mujeres que se pueden plantear este tipo de alternativas. Así que os lo agradezco mucho porque considero pues que todavía queda mucho que aprender y hay que dar mucha información al respecto y bueno, pues este formato creo que es el ideal. Sí, yo también darte las gracias a ti, Martina. Estoy muy feliz de que podamos tratar este tema de la congelación de óvulos en un episodio y que lo podamos tratar contigo, porque quiero decir a los que estáis al otro lado que yo me hice una congelación de óvulos cuando tenía 36 años y que años después, bueno, que ya iba un poco tarde, ahora hablaremos de ese tema. Y años después los utilicé para ser madre y ese proceso lo llevé a cabo en Clínica IBI con la doctora Martina. Así que la recomiendo muchísimo porque es maravillosa. Muchas gracias, Laura. A ti, guapa. Pues Martina, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿En qué consiste la congelación de óvulos? Bueno, pues es amplia la pregunta. Así. Bueno, pues la verdad es que yo por mucho tiempo que hace ya que me dedico a esto, todavía me maravilla un poco hablar de que en medicina tengamos la capacidad de darle el pausa a las células humanas, en este caso pues se trata de los ovocitos, para que su calidad permanezca totalmente intacta y que después, años después, incluso muchos años después, podamos reiniciarla sin que se vea afecta su calidad, ¿no? Entonces esto, pues la verdad es que por mucho que te dediques a esto y lo tengas normalizado en tu día a día, pues no deja de sorprendernos, incluso a nosotros. Uh-huh. Entonces, pues no, pues la congelación de ovocitos o la vitrificación de ovocitos, que es como nosotros lo llamamos desde el punto de vista técnico, pues es un proceso en el cual pues la mujer puede plantearse posponer su maternidad para el momento en el que así lo desea, porque es verdad que nos estamos encontrando a día de hoy que tenemos un problema en la sociedad importante y es que cada día la gente tarda más en plantearse tener niños, ¿no? Se retrasa más la maternidad. Sí, bueno, este es un problema que tenemos que abordar seriamente porque con el paso del tiempo estamos viendo que la pirámide se invierte, es decir, en España están naciendo creo que 1,2 niños por familia y eso es muy poco, está claro. ¿Cuánto tendría cuántos niños tendrían que nacer por familia para que...? Pues hombre, yo creo que no 6 como antiguamente, 5, pero la media podría estar en 2, 3. Yo creo que así aumentaríamos la natalidad en el país, pero bueno. Si se empieza tan tarde, efectivamente, pues bueno, es difícil. Al final los cambios sociales, que ahora entiendo que hablaremos de ellos, pues han hecho que todo esto se demore de forma considerable. Pues Martina, dinos los motivos de por qué congelar óvulos, porque quizá haya gente que piense que es un capricho.
por ejemplo, y para nada lo es. Bueno, pues es verdad que a día de hoy tenemos como, digamos, 4 poblaciones dianas en las que nosotros nos planteamos hacer este tipo de técnicas, ¿no? El tema que nos ocupa, entiendo ya aquí, sería la preservación de la fertilidad por causas sociales. Como bien sabéis, pues cada día, y ya lo hemos comentado antes, hemos decidido, pues, todas las mujeres del mundo casi, que nos hemos dedicado a formarnos profesionalmente, que ese es uno de los motivos principales, ¿no? La incorporación de la mujer al mundo laboral. Luego otras pacientes pues, que no tienen pareja o no han encontrado su famoso príncipe azul con el que todas soñamos en algún momento, ¿no? Mujeres, bueno, pues que por motivos económicos también deciden el posponer este tipo de decisiones, que ese sería el perfil social más habitual que tenemos, pero no solamente vitrificamos ovocitos por causas sociales, que es bueno, el motivo por el que creo que yo estoy aquí y vamos a darle mucha visibilidad a esto, sino que luego hay otros motivos oncológicos que para mí tienen muchísima relevancia, porque gracias a que cada día hay más tratamientos contra el cáncer, sobre todo el cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en la paciente en edad fértil, pues las mujeres después del cáncer pueden ser madres, que eso a mí me parece brutal, ¿no? Sí. Que podamos congelar ovocitos antes de tratamientos como la quimioterapia, que son tan invasivos y tan tóxicos para los gametos, que es la preservación oncológica. Y luego tenemos otro tipo de preservación de causa médica que no tiene nada que ver con la oncología, como es la endometriosis, o como son pacientes que son candidatos a tener menos reserva ovárica, porque son portadores de alguna mutación genética, como son el gen BRCA del cáncer de mama y ovario, por ejemplo, o mujeres que tienen que intervenirse el útero, por mioma, que es lo más frecuente, o por pólipo, etcétera, y que tienen que esperar a ser madres en el futuro. Y luego, pues, ahora pues está muy en auge y es bastante novedoso que estemos guardando ovocitos también en pacientes transgénero, que, bueno, pues que antes de sus terapias hormonales y su transformación corporal, pues guardan ovocitos con fines reproductivos futuros, ¿no? Entonces serían como las 4 vertientes de preservación de la fertilidad que tenemos en la actualidad en las clínicas de reproducción asistida. Y Martina, ¿cuál es la edad media para congelar los óvulos o de las pacientes que tú ves? ¿Y cuál sería la edad adecuada para hacerlo? A ver, aquí no hay un límite, quiero decir, que no hay ni un límite bajo ni un límite alto, o sea, no puedes negar el tratamiento a ninguna paciente que quiera guardar sus células, eso está claro, pero sí que es verdad que la edad ideal sería antes de los 35 años, ¿no? Nosotros fisiológicamente, las mujeres, pues estamos diseñadas, por decirlo de alguna forma, ¿no?, para ser fértiles hasta los 35, y una vez que pasamos la barrera de los 35 años, pues sabemos que hay un compromiso de nuestra fertilidad, no solo porque conforme cumplimos años se nos va agotando el número de óvulos hasta que se agotan y entramos en menopausia, que suele rondar los 50 años, sino porque disminuye la calidad ovocitaria, que este es un término que quiero remarcar mucho. La edad está relacionada con la calidad, es decir, que estadísticamente una mujer de más de 38 años tendría mucha más probabilidad de que de sus óvulos nazca un niño que tenga algún problema cromosómico. Lo más conocido sabemos que es el síndrome de Down, pero hay muchos más síndromes asociados a la edad que cuando teníamos 23. Eso es un poco por lo que las campañas tienen que estar enfocadas y la información a que la gente guarde óvulos con menos de 35 años. Pero bien, es verdad que a día de hoy la media habitual de las clínicas es por encima de esa edad, podemos decir, o a las de 37, 38 años, ¿no? Probablemente o por falta de información o porque bueno, pues que hay que esperar un poco el momento oportuno para darte cuenta de que, bueno, pues que llega este momento y tienes que tomar una decisión, ¿no? Cada uno con sus motivos personales. O sea que esperar ya no solamente compromete un embarazo, sino que te puedes exponer a tenerlo con 38, con 39 de forma natural y que tenga algún problema. Efectivamente, ese es el mensaje más claro. El posponer maternidad no solo implica que si te embarazas con factor edad, ¿no?, que sería pues con 38, 39, 40 años, puede aumentar los riesgos en el embarazo, como puede ser una hipertensión arterial en el embarazo, que esto se conoce con el nombre de preeclampsia, o diabetes en el embarazo, o pues retrasos del crecimiento del bebé, o
en definitiva, más probabilidad estadística de que nazcan niños prematuros por patología en el embarazo en relación a la edad materna, sino que la calidad de los ovocitos en función de la edad está relacionada con más problemas cromosómicos. Entonces, esto es así. O sea eso el famoso reloj biológico está relacionado con esto. O sea, mi madre una vez me dijo que al final los últimos hijos son siempre mucho más complicados. ¿Puede tener algo que ver con esto? Probablemente, depende, fuerte. Pero sí, depende de la edad en la que tu madre tuviera los hijos, ¿no? Porque mi madre decía que era madre vieja con 33 años que nació mi hermano, claro. Y ahora 33 años es una edad, que consideramos súper joven para tener niños. Sí, súper joven, pero de todas formas a nivel médico sí que, aunque nos veamos muy jóvenes, una mujer con 38 años ya se dice que es una embarazada añosa. Edad materna avanzada, exacto. O el embarazo geriátrico. Embarazo geriátrico. Sí, bueno, ahora pues le llamamos la obstetricia del siglo XXI. Es decir, ahora pues nos enfrentamos a muchísimas más patologías en los embarazos que nos enfrentábamos hace 20 años, porque cada día es esto, la gente tarda más en tener niños y esto está en la calle, lo vemos todos los días. Que no está mal, es como se presenta hoy día la actualidad, pero sí que es importante que estemos muy bien informadas y si tenemos pensado alargar el proceso, pues hacer una congelación de óvulos o por lo menos informarnos. Efectivamente, es que al final la información es poder, que la gente tenga capacidad de decidir. Sí. Y eso es lo fundamental. Que haya una herramienta tan valiosa y que nos dé, como tú dices, Martina, libertad de decidir más adelante. ¿Qué más podemos pedir? Es que eso es bastante poderoso, yo creo, ¿no? Muchísimo. Y respecto al proceso de congelación de óvulos, ¿qué complicaciones pueden haber? ¿O es doloroso? Cuéntanos un poco. Bueno, pues a ver, os cuento un poco en qué consiste. Sí. A ver, como bien sabéis, pues todos los meses en el ciclo fisiológico, ¿no? En el ciclo menstrual que le llamamos, que dura aproximadamente 28 días, pues como bien sabéis, la naturaleza recluta o selecciona un folículo. Los folículos son unas estructuras que tenemos en los ovarios que están llenas de líquido y dentro pues va una célula que se llama ovocito o óvulo, también como lo llamamos. Entonces cada mes la mujer fisiológicamente está preparada pues para que se seleccione uno de esos folículos y ovulemos de forma natural con un óvulo, excepcionalmente 2, la gente que luego tiene la posibilidad de embarazarse mellizos en casa, pero lo normal es que se seleccione de forma natural un folículo. Pues bien, pues nosotros con tratamientos médicos hormonales que se llaman gonadotropinas, que nosotros producimos gonadotropinas de forma fisiológica, pero con tratamientos médicos de suprafisiológicos, digamos, de ese tipo de hormonas, nosotros podemos generar en el ovario lo que llamamos como un fenómeno de superovulación. Es decir, que en vez de solo que se seleccione un folículo con el que vamos a ovular, podamos seleccionar muchos folículos, ¿vale? Entonces, es verdad que cada mujer tiene de forma individualizada su propio número de folículos. No todo el mundo tiene la misma reserva de óvulos. Es decir, que nosotros antes de plantearnos un ciclo de preservación de la fertilidad, pues estableceríamos primero un estudio de cuál es la reserva de óvulos de una mujer con sus analíticas correspondientes y su exploración ecográfica correspondiente, y posteriormente pues se establece el protocolo más individualizado pues para sacar un poco la máxima rentabilidad, un ciclo de estimulación ovárica. Entonces lo normal es que consideramos, o sea, hablamos de normalidad cuando una mujer nosotros podemos hacer que con estos tratamientos de superovulación nos pueda dar pues cerca de 10-15 ovocitos. Podríamos hablar de normalidad. Eso sería un número normal de óvulos. Pero luego hay mujeres pues que tienen una reserva ovárica superior y nos dan más óvulos, y otras mujeres que tienen una reserva ovárica más bajita y nos dan menos óvulos, ¿vale? Pero digamos que el número ideal sería pues unos 10-15 óvulos. Total, que con el tratamiento hormonal nosotros podemos intentar que el ovario pues reclute todos esos folículos que dentro pues tendrán esos óvulos. Es verdad que durante el tratamiento pues la paciente puede hacer una vida completamente normal. Sí que es verdad que limitamos un poquito los ejercicios brusco, el deporte intenso, mejor dicho, pero pueden hacer una vida normal, no supone baja laboral. Efectos secundarios habituales, pues sí que puede ser cefalea, algún ligero dolor de cabeza, sensación de un síndrome premenstrual, como cuando te va a bajar la regla, sería un poco lo más habitual,
pero tampoco a largo plazo va a generar ningún efecto secundario en relación a pues que se adelante la menopausia por sacar esos ovocitos, riesgos cardiovasculares que a la gente les preocupa mucho, o también riesgos oncológicos, ¿no? Porque al final esto de pincharse hormonas pues da un poco de... Sí, eso está muy en la calle. Sí, la gente le da miedo, pero estos protocolos son muy seguros y muy cortos en duración en el tiempo, porque van a durar alrededor de unos 10-12 días, donde la paciente se tiene que administrar de forma subcutánea, lo hacen ellas, porque es con los típicos plumas que usan los diabéticos para pincharse la insulina, pues parecido. La paciente se administra en la barriguilla la medicación y pues durante esos 10-12 días nosotros vamos monitorizando ecográficamente y con determinaciones de hormonas en sangre cuándo estaría lista para ovular, ¿vale? Entonces, pues el proceso dura unos 10-12 días y, como digo, mínimos efectos secundarios. Por tanto, durante la estimulación no hay dolor y vida completamente normal. Cuando la mujer está lista para ovular, pues nosotros es donde intervenimos, porque va a ovular cuando nosotros médicamente consideramos que está preparada. Y ahí es donde farmacológicamente se induce la ovulación. Y 36 horas después de poner un fármaco en concreto, pues programaríamos la extracción de esos ovocitos en quirófano, ¿vale? Entonces es indoloro porque el proceso se hace bajo los efectos de una sedación. Es una sedación que no requiere intubación, o sea, la paciente está respirando espontáneamente durante todo el procedimiento, pero sí que está dormida. Por tanto, pues no es un proceso doloroso para nada. Entonces, pues es una técnica que dura alrededor de 10-15 minutos, como mucho, no deja marcas, no hay que dar puntos y un par de horas después la paciente se va a casa. Es decir, que esto es cirugía menor ambulatoria que se hace con sedación porque pues tiene que ser un proceso indoloro, evidentemente, pero que no, en principio... pues bastante llevadero y bastante, no sé, en general las pacientes lo toleran muy bien y prácticamente no tenemos complicaciones. Complicaciones que pueda desde el proceso de punción, hombre, claro, puede haberlas. Siempre entonces al final, cuando te metes, como yo digo, un quirófano, claro, pues es un quirófano, ¿no? Pero al final, pues sí que es verdad que pues el riesgo más habitual o que la gente puede tener miedo, o si esto lo googlean, ¿no? Son los famosos síndromes de hiperestimulación ovárica, que a día de hoy no ocurren porque tenemos farmacología para prevenirlo. Luego, pacientes que puedan tener un hemoperitoneo, que eso quiere decir que el ovario, pues al pincharlo, como lo hacemos con ecografía transvaginal, pero estamos a ciegas, o sea, tú no ves el ovario en directo, lo ves a través de un ecógrafo, pues entonces puede quedar un punto sangrante del ovario y puede generar pues un proceso que es agudo, que es que la paciente tenga una pequeña hemorragia, que generalmente se autolimita, pero a veces pues hay que intervenir, pero no es frecuente, es una complicación que se puede dar, pero no es frecuente. Y poco más, realmente son, o luego pues procesos de torsión ovárica o de alguna infección, pero bueno, pues ponemos antibiótico para prevenir, o pues le intentamos decir a los pacientes pues que los días pues estén un poco más tranquilos, que intenten evitar ejercicios bruscos, pues en fin, intentamos darle unas pautas para que todo este tipo de complicaciones pues no ocurran, ¿no? Pero en general ninguna es irreversible. Hombre, lo irreversible sería quitar el ovario porque se complique y haya un hemoperitoneo y haya un punto sangrante en el que aquello pues no haya manera de controlar, ¿no? el sangrado, pero bueno, tocaré madera, pero yo llevo 11 años dedicándome a esto y absolutamente nunca me he visto en esa tesitura. Pero insisto, toco madera porque al final pues las complicaciones existen, están descritas y todos los que hacemos medicina pues se nos puede torcer un paciente en esa magnitud, ¿no? Pero a día de hoy pues no es un... Las posibilidades son casi inexistentes. Muy poco frecuente que nos veamos enfrentadas a ese tipo de complicaciones, ¿no? Y Martina, ¿congelar óvulos me garantiza que me vaya a quedar embarazada cuando yo quiera? Pues bueno, eso yo creo que es el tema más controvertido de esta charla en general, ¿no? De esta conversación, porque al final no podemos dar garantías ninguna. A ver, nosotros podemos evaluar cómo es la fertilidad de una mujer de forma cuantitativa. Me explico. Nosotros a través de una ecografía, haciendo un conteo de esos foliculillos que yo os contaba antes que tienen los ovarios y con la determinación en sangre de la hormona antimuleriana, que es un biomarcador que nos habla de reserva de óvulos, nosotros le podemos decir a la paciente si está en una situación de baja reserva de óvulos, normoreserva de óvulos o tiene muy buena reserva de óvulos, que son la alta reserva. Pero en cualquier caso la calidad está relacionada con la edad.
Entonces, claro, preservar óvulos con 39 años no te puede dar garantía o la misma garantía, mejor dicho, de conseguir un embarazo posterior que guardar óvulos con 30. Entonces no podemos dar garantías. Primero porque generalmente este tipo de pacientes no ha puesto a prueba su fertilidad, por tanto no sabemos si son o no estériles, porque no lo han probado. Y segundo, porque no sabemos exactamente el número que tenemos. Se habla de 10, 15 óvulos, pero tampoco hay un número exacto que te diga, estoy segura de que con 15 una mujer va a conseguir un embarazo. Se supone que estadísticamente sería el número suficiente para que en el futuro, cuando tengamos que hacer uso de ellos, que ahora lo hablaremos, pero con técnicas de fecundación in vitro, pues se puedan conseguir un número suficiente de embriones para que estadísticamente tengamos la posibilidad de ser mamá. Pero evidentemente la edad es la clave, por eso es súper importante, menos de 35 años, porque la calidad está totalmente relacionada con la edad biológica. El cambio es muy brusco, ¿verdad, Martina? Una vez que cumplimos los 35. Exacto, de 35 a 37 estamos ahí como en una fase de meseta, pero a partir de los 37, 38 años hay un descenso brutal en la calidad ovocitaria. Entonces, evidentemente, garantías, creo que en medicina nadie puede dar, en general. O sea, aquí 0 y 100 no existe. Siempre es muy individualizado. Pero sí que es verdad, pues, que con las pruebas de fertilidad, de reserva de óvulos, de conocer exactamente cómo están tus circunstancias, pues nosotros podemos orientar acerca del pronóstico reproductivo que esto podría tener en el futuro. Pero evidentemente, para mí, lo más importante es guardar óvulos con menos de 35. A tiempo. Ahí sí que nosotros podríamos dar cierta garantía. Posteriormente, pues tú no le puedes decir a una mujer que no lo va a conseguir, pero el pronóstico no es el mismo. Entonces ya no podríamos hablar de preservación de la fertilidad como concepto, sino como voy a vitrificar ovocitos por si en el futuro decido ser más y además hay que animar a las mujeres a que lo hagan, porque yo misma, que lo hice con 36 y todo salió fenomenal, que no es garantía de que salga siempre así, pero que también tienen muchas más opciones, que no hay que descartarlo porque ya hayamos cumplido los 35 los 36. Y nosotros no le negamos no le negamos el tratamiento absolutamente a nadie, y tampoco es que, al final siempre son conocimientos fisiológicos, pero pues yo misma también he sido madre más tarde y no he tenido ningún problema. O sea, quiero decir que una mujer no está ya desahuciada de la maternidad por tener 40 años, pero sí que es verdad que si está hablamos de probabilidades. Exacto, de 33 a 36 y no decides ser madre, pues está esta herramienta súper valiosa en la que la gente puede decidir si guarda sus ovocitos para el futuro o pues no lo hace y bueno, pues... ¿Y por qué con el problema de natalidad que estábamos hablando antes de empezar el podcast que hay, no se nos informa de una manera mucho más? Desde luego. Jolín, es que hay anuncios para todo. Es que hay mucho desconocimiento en este tema. Cuando hablas con amigas... Pues ahí está como nuestro empeño ahora, ¿no? Nosotros desde aquí además también pues es un llamamiento a los centros de salud, médicos de familia, matronas que hacen la citología de forma rutinaria. Al final estamos concienciados en que tenemos que hacer una citología, tenemos que hacer una mamografía, una colonoscopia. O sea, hay como unos estándares, ¿no?, de prevención de la salud, pero en esto pues se ha quedado un poco ahí. Entonces, bueno, pues desde atención primaria hasta las revisiones ginecológicas habituales, pues igual que no hacemos una citología, antes todos los años, ahora se ha espaciado más, pues valorar la reserva ovárica, ¿no? Para que la mujer tenga la posibilidad de elegir si preserva o no sus ovocitos. Es que parece como, a mí me da la impresión de que no se habla del tema, es un poco tabú, por no ofender a la mujer, al decirle pues que se le está pasando el arroz, que es una expresión muy fea y desafortunada, pero que es real, que se puede decir de otra manera, pero que el decirlo no es ofensivo. Es que a lo mejor estás cambiándole la vida a esa mujer, que luego en un futuro puede ser madre, y si no, quizás no. Totalmente. Bueno, pues ahí estamos nosotros. Es una realidad, es una realidad. En las campañas, pues en prensa cada vez se habla más de todo esto, pero yo creo que queda mucho, ¿no? Queda mucho y queda mucho que todas las chicas, pues al final creo que es que esto es un tema que se debería abordar desde el colegio, fíjate. Totalmente. Lo que pienso, ¿no? A lo mejor del colegio o en el instituto, ¿no? Cuando se habla del ciclo de la reproducción general, ¿no? Y te dicen por primera vez que es un óvulo, pues ahí es donde deberíamos de hacer un poco de cambio desde el punto de vista de la educación, y ya que sea un poco de culturilla general para que todo el mundo sepa
sepa que verdad. esto existe, ¿no? De tener ese as bajo la manga para tú poder decidir, porque sí que es verdad que las abuelas llevaban razón cuando decían, nena, que se te pasa el arroz, porque Sí. realmente va a llegar un momento que mis óvulos no van a ser tan buenos o con esa calidad de lo que estábamos hablando antes. Jolín, pues mira, yo tengo esta oportunidad de paralizarlo, ser libre, hacer lo que quiera con mi vida, estudiar, conseguir lo que quiera y luego volver a ello. Pero es que eso, es que no es que estamos no, informadas. no somos conscientes, no. La No. mayoría de mujeres no lo son. por No, desgracia. totalmente. Pero bueno, pues por eso agradezco mucho vuestra Pues estamos invitación. aquí hoy. Exacto. Porque esta es una forma de darle visibilidad pues bueno, pues a este esto que es tema. una realidad, claro. Sí. Martina, a ver, pongamos el caso de una mujer que congela sus óvulos Ujú. y a los 5 años decide intentar ser madre. Ujú. ¿Cómo continúa el proceso? Vuelve a los 5 años y... Vale, pues bueno, remarcar sobre todo que las células, aunque hayan pasado ese tiempo, no pierden calidad, ¿vale? Que bueno, pues con el uso actual del proceso de vitrificación, que es como este se llama, pues hemos conseguido, pues cuando se sacan esos ovocitos, pues ponerle unos crioprotectores y hacer una congelación ultra rápida que hace que al descongelar no se modifique y se quede intacta las estructuras celulares en su interior, por tanto, pues la tasa de supervivencia de estas vitrificaciones es muy Sí. buena, supera el 90%, o sea que, bueno, pues que nos ha dado como mucha tranquilidad, porque antiguamente con otras técnicas de congelación las células tenían muchos cristales de agua y entonces se morían, pero afortunadamente esto ya ha cambiado. Entonces, pues bueno, se desvitrifican esos ovocitos haciéndolos sincrónicos a una ovulación fisiológica de la mujer, ¿vale? Entonces la paciente con la pareja, si es que tiene, o con la posibilidad de hacerlo con un semen de donante, si no tiene pareja, pues puede hacer la fertilización in vitro de esos ovocitos. Entonces nosotros hacemos una sincronización de una ovulación fisiológica con la descongelación de esos ovocitos. que se hace en laboratorio. Claro, en pacientes que, por ejemplo, tienen ya establecida una menopausia, pues lo haríamos entonces con medicación, porque nosotros tenemos forma de coordinar y sincronizar el útero con lo que va a ocurrir en un laboratorio, ¿vale? Entonces se descongelarían esos ovocitos y se microinyectaría un espermatozoide en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, pues al final, el factor masculino, si la pareja tuviera algún problema futuro, además, pues se resuelve muy bien en los laboratorios, porque ya no necesita millones y millones de espermatozoides, por ejemplo, como en la concepción natural. Entonces se desarrollan embriones durante 5 días de vida, ¿vale? Y a los 5 días de vida, donde la paciente está sincronizada hormonalmente, se hace la transferencia cada día más de un solo embrión en el útero. Hay mujeres que se quieren poner 2, eso es otro tema, pero la mayoría de las veces ya hacemos la transferencia de un solo embrión, y el resto de los embriones sobrantes pues se vitrifican otra vez para tener más oportunidades de un solo ciclo. Es decir, que generalmente pues de un ciclo de fecundación in vitro se obtiene más de un embrión. Y se haría la transferencia en fresco, digamos, de uno de los embriones, y el resto se vitrificaría otra vez en nitrógeno líquido. Pues oye, pues si no ha habido suerte a la primera, pues seguir poniendo embriones de esa cohorte embrionaria, Sí. o por si ha ido todo fenomenal, pues que luego vengan a por un hermanito. A por un hermano, Qué guay. claro. Eso sería lo ideal lo ideal. La verdad es que es asombroso todo lo que cuentas. Es asombroso. A mí no deja de sorprenderme, como he dicho antes, y ya llevo muchos años aquí. Y bueno, pues el proceso es con una fecundación in vitro, así es como se sigue, porque a día de hoy el único uso que podremos hacer de esos ovocitos es en los laboratorios con técnicas de fertilidad, ¿vale? ¿Y podrías elegir el sexo del bebé con la fecundación in vitro? Pues a día de hoy en España esto no es legal. No podemos. Solamente se puede seleccionar sexo si tenemos una enfermedad genética ligada al sexo. Por ejemplo, la hemofilia. Ahí podríamos seleccionar un embrión por sexo, pero en el resto de procedimientos, digamos por capricho, por llamarlo de alguna manera, no. O sea, No, que no es poderse legal. se puede, O sea, pues- pero no es legal. Pero sí se puede hacer. Claro, porque nosotros sí que tenemos capacidad en los laboratorios de además analizar cromosómicamente cómo es un embrión. ¡Ostras! Nosotros Increíble. a los embriones en día 5 de vida, pues los embriones están formados por un montón de células madre que están en constante división. Entonces nosotros con láser le podemos quitar un cachito al embrión, que esto se conoce con el nombre de biopsia embrionaria, y mandarlo a un laboratorio a analizar para que Y ya nos te diga sabes. cómo es cromosómicamente el embrión, y evitar así pues problemas o cromosomopatías que hablábamos antes. Si la mujer guarda óvulos con 39 años, esto se plantearía. Si la mujer guarda óvulos con 30, pues en principio esto no En se principio no. plantearía.
¿Hay algún país en el que sí se puede hacer? Como me has dicho, en España, ¿no? Ya me he quedado con la duda. El elegir, ¿no? El sexo, sí, ¿verdad? Hay otros países en los que sí que es legal, pero en España no lo es. ¿No? Nosotros no podemos seleccionar un embrión por sexo. De hecho, cuando nosotros obtenemos la información, los informes vienen como embrión normal o embrión anormal, pero nunca nos dicen si es chico o es chica. Mejor. Sí, la verdad que sí, porque si no ya... Sí, no tienes ninguna tentación. Claro. Sí, pero bueno, esta es una pregunta bastante frecuente en la consulta, ¿sabes? O sea, que a la gente es un tema que le inquieta un poco. Claro, hombre, claro. Pues la siguiente pregunta que tengo yo aquí, creo que ya no la has contestado antes, que es ¿cuántos óvulos se congelan? Sí, pues el número ideal sería, pues eso, hablábamos de 10, 15, ¿no? Ese sería como un número suficiente. Entonces, ¿qué pasaría en chicas que, por ejemplo, tienen baja reserva de óvulos y tú las estimulas y te dan 7? Pues generalmente les recomendamos repetir el proceso, o sea que al final esto se puede hacer más de una vez. Entonces, en circunstancias de baja reserva ovárica donde no hemos alcanzado, digamos, el objetivo, pues se puede plantear, siempre que la paciente quiera, claro, una segunda estimulación. Pero eso sería como un número establecido como el más adecuado, ¿no? Sí, pues, claro. Martina, necesitamos que te mojes. ¿Cuánto cuesta? Pues bueno, los tratamientos de vitrificación en la actualidad creo que rondarán unos 3.000 euros o así. No sé exactamente decirte si son 2.900 o 3.200, porque eso sí que no lo sé, pero alrededor de los 3.000 euros está costando este tipo de tratamientos. De congelar el óvulo. Y si luego quieres implantar ese óvulo... ¿Te refieres a hacer el proceso de fecundación in vitro? Pues bueno, luego pero hablamos de términos económicos, ¿no? Sí, claro. Ah, vale. Pues el proceso de fecundación in vitro sí que ronda los 6.000, pero si tú ya tienes hecha la primera parte, pues la segunda parte pues solo pagaría la mitad, el proceso de laboratorio, ¿no? De fecundación in vitro y desarrollo embrionario. Entonces se descontaría la primera parte que ya estaría hecha, claro, lógicamente. Pues si os parece bien, normalmente les preguntamos que a la persona que va a venir, no hemos contado que eras tú, pero sí que vamos a hablar de este tema, nos manden sus preguntas. Entonces, ¿cómo puedo saber mi reserva ovárica? Bueno, eso creo que ya lo habíamos comentado. La verdad que con las exploraciones que hacemos en consulta con una simple ecografía transvaginal, donde nosotros vemos los ovarios y hacemos un conteo de folículos antrales, que es como esto se llama, pues podemos orientarnos acerca de cuál es la reserva de óvulos de una mujer. Podríamos hablar que lo normal es que una mujer tenga un conteo de unos 6-7 folículos antrales por ovario. Entonces, pues si ves más, ya sabes que va a estar en una alta reserva. Y veces que hay mujeres, por ejemplo, con ovarios poliquísticos que tienen un conteo de folículos de 15 por ovario. O sea, que dices, esta mujer tiene mucha cantidad, ¿no? Y hay otras mujeres que las ves con ecografía y dices, veo 1 o 2 folículos, pues tú ya más o menos te vas orientando. Luego, pues tenemos la capacidad de determinar, ponerle un número de forma objetiva, ¿no? Que es la hormona antimulleriana, que por ejemplo en las clínicas de fertilidad hay constantemente campañas gratuitas de poder hacer, no solo nosotros, sino en líneas generales, campañas de conocer tu reserva de óvulos a través de esta hormona. Y bueno, pues otra serie de parámetros endocrinos que pues hacemos otros exámenes más detallados pues para valorar también un poco la funcionalidad ovárica. Porque al final la reserva de óvulos de una mujer de 30 años puede ser muy distinta a la de otra mujer de la misma edad. Sí, totalmente. Cada mujer tendrá su reserva ovárica de forma independiente, pero con los parámetros que nosotros medimos hablaríamos de cantidad de óvulos. La calidad va inherente, ¿vale?, a la edad biológica de la paciente. Entonces, hay veces que valen mucho más 3 óvulos de una chica de 30 que 15 de una mujer de 40. ¿Comprendes? Sí, entonces, al final es conocer cómo está tu cantidad para establecer un poco tu calendario en organización de todo esto, ¿no? Pero claro, yo, si una mujer viene con 35 años a mi consulta a ver cómo está su fertilidad y tiene baja reserva de óvulos y tiene pareja, yo le recomiendo que se ponga a prueba, no que guarde óvulos. O sea, lo mejor es probar esos ovocitos, ¿no? Probar si tú puedes conseguir un embarazo de forma espontánea. Claro, si no es el caso, pues entonces está la estrategia de la vitrificación. Pero la edad de lo que habla es de calidad. Pero
los parámetros objetivos que tenemos en consulta son marcadores indirectos de cantidad de ovocitos, pero nunca nos hablarían de calidad. Al final la edad es crucial. Le demos las vueltas que le demos. No, la edad es el mensaje. Para mí es el mensaje. Sí, la edad. Chicas de 33 a 36 años que no han decidido todavía planificar su maternidad o que no se lo plantean, que consulten en los centros. Sí, que lo hagan en ya. su médico, que le haga un perfil endocrino. Si tampoco hace falta ir a que te vea un ginecólogo. Hombre, nosotros somos los especialistas, ¿verdad? Pero que un médico cabecera también tiene capacidad de poder informarte de ese tema. Sí, pero si piden cita en una clínica de fertilidad y se informan, mejor todavía. Y si es en Idico Martínez, algo mejor. Bueno, ahí, hombre, no sé, ahora la verdad es que, bueno, como lo hablábamos desde el principio, la mujer ha pospuesto en línea general la maternidad cerca de la cuarentena, pues cada día pues estamos más centros de reproducción asistida en las ciudades y cada día somos más profesionales los que nos dedicamos a esto y la verdad es que creo que estamos todos de acuerdo en el mensaje. Al final los niños hay que tenerlos jóvenes, sí. Es que eso es así. Y si no ese es el caso, pues está esta herramienta que es muy, muy, muy valiosa. Sí. Y tenemos una historia que contarte para que nos des tu opinión. Una amiga diagnosticada a los 33 años con menopausia temprana. A su madre le ocurrió lo mismo con 37, pero nunca se lo comunicó. Al hacerse exámenes se dio cuenta y ya era demasiado tarde. Ahora ha intentado 2 veces la fecundación in vitro, pero no le ha resultado. ¿Tiene la menopausia una influencia genética? Sí, lo puede tener. Es decir, que bueno, cuando nosotros tenemos chicas jóvenes con una situación de baja reserva ovárica, generalmente hacemos un despistaje de pruebas para intentar tener un buen diagnóstico y saber cuál es un poco la etiología de esa baja reserva ovárica. Entonces, muchas veces este problema heredado de madres a hijas, de hecho es un tema del que hay que hablar abiertamente en las casas, de cuando a tu madre se le quita la regla, claro, por orientarte un poco. Y bueno, pues hay una serie de mutaciones genéticas que sí que pueden estar relacionadas con una baja reserva de óvulos, como puede ser el síndrome de X frágil o ser portadora de genes oncológicos, en fin, sí. O puedes tener también algún cariotipo. El cariotipo es nuestro mapa cromosómico, ¿no? Las chicas somos 46XX. Pues hay pacientes que pueden tener traslocado o invertido algún cromosoma que justifique también su baja reserva de óvulos. Por tanto, en pacientes que vienen jóvenes con baja reserva de óvulos, nosotros hacemos despistaje de esta posible etiología de la baja reserva de óvulos. Pero bien es verdad que la mayoría de las veces es de origen desconocido. Es decir, como casi todo en medicina, no sabemos explicar por qué. Pues igual que a otro pues, le da un infarto, otro tiene un cáncer de pulmón, pues te puede tocar que el ovario, que al final es un órgano endocrino, trabaje peor de lo que le toca por edad. Claro. Esto es así. Lo que pasa es que no estamos preparados psicológicamente para este tipo de noticias. Al final, si viene una chica de 45 años con una baja reserva ovárica, pues se entiende como una parte fisiológica. Pero una chica de 30 con baja reserva ovárica cuesta un poquillo, ¿no? Que lo entienda y que bueno, pero bueno, hay que ver siempre el vaso, como yo digo, medio lleno, ¿no? Al final tenemos muchas herramientas para poder trabajar a día de hoy, incluso pues otro tipo de alternativas, ¿no? Como puede ser la donación de óvulos, que aquí ya no vamos a entrar, pero que a día de hoy muy pocos problemas no tienen solución. Al final pues podemos darle ¿no? Pues podemos buscar muchas alternativas, pero bueno, sí que es verdad que lo ideal es no llegar ahí, es decir, puedes tener la posibilidad de intentarlo con tus propios ovocitos si has guardado óvulos en una edad temprana. Bueno, siempre hablamos de menos de 35, pero vamos, 35, 36, 37, para mí sería un poco la edad ideal y es donde tenemos ahí casi el 70% de nuestras pacientes. En esas franjas de edad, pero sí que puede estar relacionado con causas genéticas. Pero vamos, entiendo que antes de hacer la FIB, pues a esta paciente se le habrán hecho todos los estudios pertinentes, porque por protocolo los hacemos. Y una última pregunta que se me ha venido con todo esto. A lo mejor abro un cajón y me dices, ciérralo, ya hablaremos otro podcast, que lo merece. Pero ¿y cuando el problema son ellos? Y tú no lo sabes, y a lo mejor estás intentándolo con tu pareja. Bueno, pues por eso también se ha establecido como que, a ver, depende también de la edad. Si tú tienes menos de 35 años, generalmente una pareja que busca embarazos de forma regular en casa, porque claro, la frecuencia sexual es importante, lógicamente, digamos que el óvulo tiene una media de vida de 24 o 48 horas
en un ciclo menstrual, o sea que realmente no hay tantas posibilidades al mes de quedarse embarazada, o sea es que es como el día clave, ¿no? Pues normalmente con menos de 35 años consideramos que un año sería el tiempo suficiente como para que una mujer busque embarazo en casa, y si a partir de ese momento el embarazo no ha ocurrido, pues que consulte con los especialistas pues para ver si hay algún problema de fertilidad que no se esté contemplando, ¿no? Pero sin embargo, en mujeres de 35, cuando llevan 6-9 meses, pues ya recomendamos que acudan a los centros a ver si es que hay algún problema. Entonces, generalmente, pues si el problema es pues se detecta con un simple espermiograma, que para ello es sencillo. Más fácil. Más fácil, sí. Pero bueno, sí que también hay muchas causas de esterilidad de origen masculino, por supuesto que sí. Que no solo somos nosotras, todos nosotras, claro. Que hay más cosas. Lo que pasa es que, bueno, que es verdad que lo determinante es pues la edad biológica del óvulo, y esto sí que es verdad que creo que ha quedado claro que ese es el mensaje que tenemos que dar y que todo el mundo tenga conciencia de ello, ¿no? Que por lo menos miremos nuestra reserva ovárica. Sí, exacto. Eso es, la clave es que si no te planteas la maternidad, valores cómo está tu reserva de óvulo y que un especialista pues te guíe, ¿no? Si considera que puedes esperar un poco, o si considera pues que te dé herramientas pues para poder resolverlo, eso con la vitrificación de ovocitos. Y una cosa, por cierto, que no hemos hablado y que creo que también es interesante, es saber que nosotros podríamos tener guardados esos ovocitos hasta que la paciente tenga alrededor de los 50 años, porque en España, bueno, no hay una ley que diga que los 50 es el límite, porque eso no existe, pero sí que es verdad que las sociedades científicas hemos establecido como que fisiológicamente una mujer con 50 años tiene que entrar en menopausia y que ese sería como el límite, ¿no? No legal, pero sí ético, en el que nosotros los profesionales pues hemos puesto ahí que sería la edad máxima para que una paciente pues se plantee ser madre. Y entonces, pues durante todo ese tiempo las células podrían estar vitrificadas sin que, por supuesto, afecte a su salud futura ni la calidad al descongelar esos ovocitos, ¿no? Cuando descongelamos se reinicia y la tasa de embarazo, digamos, o la tasa de éxito en una FIP sería igual que si hiciéramos la vitrificación en ese momento. Entonces esto es una cosa que no lo habíamos comentado, pero que también lo tenemos que saber, que la edad sería hasta los 50 años. Y la otra pregunta que no habéis hecho, pero que quería comentar, es que me viene sobre la marcha, sería ¿qué pasaría con esos óvulos si no los he usado? Eso. Claro, es verdad que se hace. Muy interesante. Claro, esos óvulos, al final, si tú no has hecho uso de esos ovocitos, pues porque no los has necesitado, que la idea de esto es que no los necesites, porque esta es la idea, ¿no? Que no los necesites, pues tú estos ovocitos los puedes donar a otras parejas si cumple los criterios de donante, digamos, en el momento en que lo has congelado, es decir, menos de 35 años, con pruebas médicas completamente normales. Lo puedes donar a la ciencia o los puedes descartar, es decir, que tú puedes deshacerte de esas células sin ningún problema. Digamos que sería el marco legal donde estaríamos en el caso en el que no hayamos hecho uso de esos ovocitos, cuando llegue tu momento en el que tengas que decidir qué haces con ellos. Incluso si dices, tengo 37 y tengo 3 niños, yo estos óvulos no los quiero mantener, no los quiero seguir manteniendo, pues puedes elegir este tipo de opciones y no sigues manteniéndolo desde el punto de vista económico, porque claro, el tratamiento tiene su coste, pero sí que la paciente se hace cargo del mantenimiento anual de estos ovocitos. Por tanto, pues si tú tienes 38 y tienes 3 o 4 niños, pues o 2, dices, ¿yo para qué quiero estos óvulos? No tiene sentido seguir guardando estos óvulos, yo no voy a tener más niños, pues entonces, yo qué sé, o imagínate que te han quitado el útero porque tenías mioma y ¿para qué vas a guardar esos óvulos? No tendría sentido. Pues podrías tomar esa decisión en el transcurso de ese tiempo sin tener que llegar a los 50, quiero decirte, que al final pues esto es un poco lo que hacemos. Pues sí, fantástico. Yo creo que sí hemos conseguido que aunque sea una de las mujeres que nos están escuchando hoy, despierte un poco, le hayamos abierto los ojos y diga, voy a informarme, tengo 33 años sin perspectivas de pareja o el motivo que sea, y va a informarse. Yo por lo menos me doy por satisfecha con este episodio. De verdad que muchísimas gracias y bueno, y espero que
que la gente vaya tomando conciencia de esto y sobre todo pues que tengan información, que creo que al final es la clave, ¿no? Que tú tengas la capacidad de elegir y que seas libre de posponer tu maternidad cuando tú consideres que es el momento, porque esto no se puede juzgar, por mucho que nosotros demos consejos de que hay que tener niños jóvenes, de que tal, cada uno tiene sus circunstancias individuales y personales y al final pues bueno, la sociedad ha cambiado y tenemos que adaptarnos a estos cambios, no hay otra. Así es. Pues muchas gracias, Martina. Gracias. Muchas gracias a vosotras, de verdad. Adiós. Chao.